La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. El miedo golpeó la puerta, respondió la fe y no encontró a nadie. El miedo, amigos queridos, es parte connatural de la evolución del ser humano. Siempre ha sido necesario sentirlo. Siempre fue necesario coexistir con él. Es parte de la sobrevivencia del ser humano. Y una parte importante del miedo es la posibilidad que uno tiene de imaginar, crear, ensoñarse en que uno tiene su propia luz. No por en vano, aquellos prohombres que se les considera primitivos, que yo los considero llenos de cada día más de sabiduría, a diferencia del ser humano de hoy, que no cuenta los días para sumar, sino que cumple años para envejecer. El hombre de antes logró crear el fuego, que el ser humano hoy sería incapaz de hacerlo en la forma que ellos desarrollaron, crearon con sus propias manos en su propia naturaleza. El miedo entonces siempre ha sido una necesidad básica, intrínseca para nosotros ser. El miedo siempre se ha dicho es el camino hacia el lado oscuro. El miedo conduce a la ira conduce al odio. De ahí viene lo que siempre digo yo, las insatisfacciones, o la ira más bien dicho, es consecuencia de insatisfacciones. Y las insatisfacciones siempre bloquea, y el bloqueo siempre da miedo. Y entonces, esto que se va convirtiendo en bloqueo emocional y que lleva a la ira, a la insatisfacción, eso conduce a la angustia y al sufrimiento. El hombre valiente, hemos dicho, no es aquel que siente miedo, sino aquel que puede confrontarlo. Ese es el hombre que hoy debemos, en esta oscuridad, desgraciadamente, perdone lo que digo, temporal en el Ecuador, porque son 100, 120 años que tenemos luz, que tenemos electricidad, que yo me atrevo a decir que en cambio nos ha ido apagando nuestra luz. Y lo que veo ahora, en estas 3 semanas, ha sido muchos niños, lo que me llevó a hacer este programa, muchos niños con un terrible miedo a la oscuridad. No diría de las personas adultas que quizás tienen mucho más miedo que el niño. ¿Y por qué digo más miedo que el niño? Porque el niño
expresa su sentir y expresa lo que ha recogido. El hombre con miedo expresa lo que ha perdido. Y haber perdido el hombre adulto la capacidad de iluminarse, eso sí es un desperdicio que da miedo. El miedo, amigos, en el niño es igual de la evolución de tantos millones de años, perceptible como una forma de él aprender y hablar de sobrevivencia. El niño llora por hambre, el niño llora porque quiere que le cambien de pañal, el niño llora porque quiere cariño. El adulto también puede llorar porque a veces y muchas veces es necesario que le cambien los pañales. Usted sabe, ustedes pueden imaginarse por qué. Y eso desgraciadamente sucede a pesar del adulto, dizque ser un hombre educado, culto. Y el hombre adulto de hoy no conoce lo que es la luz, que no sea la luz mecánica. El niño, que es un ser de luz, comienza a perder eso por culpa de toda una tecnología de la que se aprovecha el adulto para perder luz. No digo la luz. Y yo he preguntado, y han preguntado a algunas personas, ¿cuál es la diferencia entre la luz que darían 3 velas, las 3, el 6, el 9, la numerología que tiene tanta importancia en el 1, el creador, respecto de tener un foco recargable, LED, amarillo? Y la mayoría han respondido que no, que prefieren la luz del foco. Y el momento en que comenzamos, me permito yo reflexionar, lo que implica ver 3 velas encendidas, y si usted echa un poco de devoción y ensoñación de lo que es el 3 en luz, va usted a poder sentir que puede estar a oscuras, que usted puede entrar en ensoñar aquello que le permita dar luz. Y si en esas circunstancias en las que está con miedo puede levantarse y escribir con la vela, si usted quiere con la linterna, una frase que se le pueda a usted ocurrir y pueda leerlo al día siguiente, verá que usted en la oscuridad tenía luz. Repito, no la luz. Y el niño, claro, va creciendo. Le han metido entre ceja y ceja, aunque algunos padres le nieguen el celular, dizque para que ese niño crezca, tarea vana, casi que fatua. Ese niño vive en un medio que da miedo. Porque no hay peor situación que la del mundo cuyo 90% está enfermo, y está enfermo por inseguridad, por miedo, por insatisfacción, por no permitirse ser lo que le han educado, un ser de consumo, para terminar extrañando esos consumos que ya en la vejez casi nadie le presta atención, casi que vive en el egoísmo de no recibir aquello que recibió. Y entonces el niño comienza a aprender a temer a la oscuridad y tiene miedo a aquello con lo que no nació. Repito, el niño nació con su luz. No en vano vemos el color, el olor, casi diría el sabor del niño recién nacido.
para terminar viendo al hombre, al ser humano pobre, que con lleno de tecnología y demás, muere con otro color, con otro olor, lleno de tubos, lleno de químicos, y que sin embargo de morirse con ello, no contentos, le ponemos formol, que igual nos pudre. Yo una vez vi en velocidad altísima la involución del ser, en que termina, y yo decía, hay uno poniéndose cremita para terminar con gusanos que le salen por lo que queda de ojos. Y dije, a mí me creman, así de simple. Y es tanto esto de vivir en la oscuridad, que no contentos con habernos muerto y ponernos otro químico, sino que igual nos podrimos. Entonces hoy protestamos, y como me contaba una de mis enfermeras, que había oído en la tienda que si este presidente que nos quitó la luz, que hasta el agua nos va a quitar. Y la vecina en la tienda le había dicho, entonces dígale al presidente que se vaya y se orine en los tanques de agua, pues. Porque todo tenemos siempre que culpar al otro. La semana pasada hablé del ego. Y siempre el ego, que no tiene cara, siempre va a ser cobarde en su manifestación de echar la culpa al otro. Y señores, si algo que destaca en el niño y su cada vez imposibilidad de desarrollarse en su individualidad, es lo que ve, es lo que aprende. Una madre, recuerdo, me decía, doctor, ¿qué hago para mi niña que tiene 17 años y fuma? Y fuma Marlboro rojo, doctor. Y le pregunté yo, ¿y usted qué fuma, señora? Y si yo fumo, doctor, pero yo ya soy mayor. Le digo, pues que eso fue lo que vio su hija. Solo que a su hija va a las fiestas que hay ahora, donde el que aprieta contra el otro, contra la pared, es que ha entendido la letra del tal reggaetón. Y como ahí no hay Marlboro, sino hay un bareto, pues simplemente lo que ella hace es fumar, solo que un bareto. Y es así como el niño comienza a entrar en la oscuridad. El niño, repito, no necesita cremas ni maquillaje. El niño necesita tan solo ejemplo y frases positivas. No esa disposición pasillera en la que vive el Ecuador, siempre culpando al otro, siempre dando ejemplos de lo que debería hacer el otro, y nunca se mira la mediocridad del medio en el fondo, para la izquierda, para abajo. Y vivimos, claro, en la crítica, entre otras cosas, tragando, no sentándonos a disfrutar del placer primario, que es comer. Amigos, la oportunidad que tenemos en este corto tiempo, muchos dirán, diablos, es terrible estar sin energía. Yo he dicho, estar sin electricidad, que es muy diferente. El estar sin energía es la responsabilidad de uno, de cada uno de nosotros. El estar sin electricidad, créame, y lo digo a nivel muy, muy de adentro mío, es culpa de sátrapas que tenían bien clarito lo que no querían los zurdos de este país derecho. Digamos algo así, volviéndome disque un poco científico. Se sabe, en términos científicos, que la amígdala, esta es amígdala hipotalámica, detecta la relevancia
emocional de una situación que puede determinar una posible amenaza. Y el hipocampo contextualiza el miedo. El córtex prefrontal da información cognitiva y social de ese hecho. Y el hipotálamo, en cambio, activa las respuestas que han sido de huida o de lucha. De huida era antiguamente cuando el hombre en sobrevivencia buscaba ceder terreno para poder seguir vivo y seguir en la evolución. El hombre de hoy no lucha en ello, tan solo vive huyendo. Y una manifestación aparentemente simplona de ello es, al huir, darse cuenta que no ha aprendido en 20, 30, 40 años a confrontar, que viene del antiguo latín con la frente. Y entonces se ha acostumbrado al facilismo de que debe haber la luz. Y se ha olvidado de que el ser humano es un ser de luz. Y esto el niño lo ha recogido, y he tenido que tratar niños que ahora no pueden estar solitos, temen a la oscuridad, que antes no la temía porque apagaba el foco y se dormía. Ha comenzado a temblar, a sudar en la noche, a dormir arriba y despertarse abajo, al pie de la cama, a volverse iracundo, a volverse llorón. Y es porque esa es la información que ha recibido. Yo he dicho a muchos padres y madres, madre solo hay una, pero a veces resulta que solo le tocó a uno, que en eso pudiera encender las 3 velas y que les lea un cuento bonito. Y si tiene el celular cargado, bueno, si acaso puede poner una música de fondo y leerle el cuento, ese niño va a dejar de tener miedo a la oscuridad de la electricidad. Y va a saber lo que es ser un ser de luz, que pueda aprovechar esas instancias para crear lo que le permitirá luego, en la soledad del ser humano, y digo así nada más, porque el individuo es otra cosa, aprender a no temer a la soledad. La soledad siempre va a ser creativa, comenzando por saberse que uno es una chévere compañía, que uno puede crearse. Yo me acuerdo en China que era una soledad así, no como la de Glass, no, la de él debe ser terrible. Y claro, se las ganó. Pero no hay peor miedo que el de no reconocerse que uno es capaz de aprovechar a estar en silencio y crear sus propias ensoñaciones, de poder recordar las cosas bonitas que ha vivido, de poder sentir y palpar con sus sentimientos, con su tacto, con su intuitividad, mejor que la intuición del perrito que nos gana de largo en intuir. Siempre he dicho que las 3 cosas fundamentales en el ser humano es saber que uno nació con un espacio mínimo vital, y eso quiere decir que uno nació con luz. Y si uno tiene un espacio mínimo vital, lo segundo es que eso me define como sustancia indivisible de ser. Lo he dicho y he sentido toda mi vida. Individuo. Y si tengo mi espacio mínimo vital y soy un individuo, lo tercero es que sé cuál es mi propia instancia, mi propio olor,
mi propio aire. Entonces no estaré a oscuras, dependiendo de que me den haciendo el favor de arreglar algo a lo que nunca yo apoyé, sino critiqué. Y he tratado a esos niños con puntos de espíritu, no necesariamente con agujas, aunque existen agujas que se llaman puntas de diamante, que el bebé no lo siente. Los chinos, como los japoneses, no han desarrollado pendejadas, no han creado pendejadas. Y perdón la palabra creado. Viene de toda una evolución en donde desarrollaron el sentido común e hicieron de la paciencia toda una filosofía. Pues en China aprendí cómo la soledad le puede permitir a uno crecer y tener luz y tener presencia, y con ello desafiarse a ser una persona interesante, no un señor doctor. Y esos niños que he tratado y que les he sugerido a las madres que están a oscuras, pues cojan un libro, invéntense un cuento, hagan algo que les permita dar luz. Ese niño, si le leen un cuento, teniendo 3 velas encendidas, ese niño luego va a extrañar ese momento. Va a apreciar ese momento en donde tuvo compañía del ser que ama, que le permitió a él olvidarse de la oscuridad, crear, pensar, soñar, volar y aprovechar lo que no nos permitieron en la pandemia, porque nos mandaron la frasecita aíslese en vez de recójase con su familia. El mundo le da permiso para hacerles el daño más terrible que se ha hecho del siglo XX y lo que empezó del siglo XXI. Aquellas vacunas, perdonen que me vaya por otro lado. En definitiva, señores, aprovechemos disque la oscuridad para hacer de nuestro hogar una instancia de luz. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Mi viejo espíritu, tan anciano como el presente y el nunca, se ha quedado dormido. Todos, quizá, vamos por la vida descubriendo que nada es igual, que ningún momento es similar al anterior, que todo parece mágico, como el sí de los pobres. Es consuelo y desesperanza a un mismo tiempo. Ay de aquellos que sean tocadas por el viento de la curiosidad. La verdad será el único horizonte de su existencia. Pero ese camino, como el de los iluminados y poetas, será eternamente quebrado. Solo al final, dice, al otro lado de nosotros mismos, hallarán el descanso. Ay de aquellos que un día despierten hacia sí mismos. Ay de ese día. Ya nada podrá hacerles volver al mundo de la mediocridad. Ese será el último día en el calendario de la ceguera. Ese será su primer vuelo hacia la galaxia infinita de su propio espíritu, de su supraconciencia. Entonces serán los primeros en descubrir que el ser humano es un candidato permanente a la felicidad. Solo entonces, como yo, caerán en el mal que no desean y sus errores tensarán el límite de las cuerdas de su alma. Ay de aquellos que nazcan por segunda vez. Ese día, el mundo será de ellos. Amigos queridos, este ha sido un programa en donde lo que he querido
es que todos nos contagiemos en ser positivos, en no criticar, en no continuar en la oscuridad, en apoyar lo bien que se está haciendo y lo bien que ese apoyo puede hacer de este Ecuador, que está más que la oscuridad de hidroeléctricas, en oscuridad de nuestra propia autoestima. Buenos días. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios.